Hola chicos, encuentro muy bien y el día de hoy vamos al Teatro de la Crueldad, el performance. Pioneros, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, ahí ya se trabó, ahí está, perdón, Teatro de la Crueldad. Y aquí les voy a leer textualmente lo que decía Antonin Artaud, que fue un investigador, actor, incluso director de teatro, ¿sí? Y en su libro El teatro y su doble escribió esto: aquel que apuesta por el impacto violento en el espectador. Para ello, las acciones casi siempre violentas se anteponen a la palabra, liberando así el consciente en contra de la razón y la lógica. Bien, para esto vamos a hablar un poquito. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Shakespeare que lo más importante era la palabra bien dicha, bien escrita, que se escuchara bonito, ¿no? Y aquí Artaud te dice lo contrario, ¿sí? Las acciones en el escenario son lo más importante. Es que el espectador se mueva con lo que está viendo, haya un impacto violento. ¿Para qué? Para sacudirlo, para que deje de pensar de manera razonable y lógica y empiece a liberar su inconsciente. Esto es lo que buscaba este tipo de teatro. Les cuento de un poquito que he visto de esta obra. Hace poco aquí en Orizaba, en el Festival Cervantino, vino una obra que hablaba de Artaud. Y esta obra fue presentada en el Teatro Llave. Y no se presentaba como una obra habitual, tú sentado en tu butaca y los actores en el escenario. No, la obra empezaba en la galería y Artaud, la persona que estaba interpretando al personaje, nos iba dando un recorrido por todo el teatro. Nos llevó a los más alta del teatro y nos estaba moviendo. Y él así nos perturbaban. Eran solamente dos actores, el que hacía Artaud, pero había una escena que realmente dije, este es el claro ejemplo de lo que es el teatro de la crueldad. Estábamos todos hasta arriba viendo en un balcón al personaje colgado literal de la barda, del barandal, viendo hacia abajo, porque se le había caído algo. Imagínense, se le cayó desde el tercer piso, ¿no? Porque se le cayó. Y al mismo tiempo que está haciendo esto, se apaga por completo la luz del escenario. Entonces es este momento violento de que yo estoy preocupada, se va a caer la pobre chica. Y mi pensamiento racional y lógico se apaga, ¿no? Y el inconsciente de supervivencia es el que entra, ¿sí? Sorprendernos, impresionarnos, impactarnos, dejar una huella marcada en nosotros. Y bueno, yo con esta obra realmente sí me marcó mucho todo lo que iba diciendo y cómo iba contando la obra. ¿Por qué? Porque no nos esperábamos nada. Nosotros tuvimos que movernos con los actores. Bien, aquí les pongo Artaud cuando era joven. Tuvo una vida pues muy volátil. Hubo momentos en que le fue muy bien. En algunos momentos terminó encerrado en un manicomio por estas ideas tan poco usuales incluso un poco revolucionarias para su época. Bien, aquí les dejo un enlace, las diapositivas igual se las dejo en la plataforma para que puedan entrar y ver un poquito más sobre cada tema. Bien, ahora vamos con el teatro pobre. No quiere decir el teatro que no tiene producción y que no tiene nadie que le dé dinero. No, el teatro pobre se llama así y lo estudió Jerzy Grotowski. Y él decía, ¿sabes qué? De repente como que ya eran muchas cosas que teníamos, que el maquillaje, que el vestuario, que el escenario, que las luces. No, no se necesita nada de eso para hacer teatro. Es más, ni siquiera necesitamos un texto para hacer teatro. Necesitamos un actor santificado. Esta era la palabra clave. ¿Recuerdan cuando hablamos del ritual? Que el rito y las personas que hacían el rito, los brujos y los chamanes, comunión con la deidad. Pues precisamente esto se volvía y se trataba de retomar con el teatro pobre, esta parte santificadora del teatro, buscar la catarsis, la liberación del ser humano a través de él. Y decía que no se necesitaba nada
Incluso decían, ni siquiera espectador, solamente un actor. Y los entrenamientos que tenía Grotowski eran muy, muy pesados físicamente, porque una vez que el cuerpo ya se encuentra cansado, ¿sí? Cuando ya dejamos de pensar es cuando podemos empezar a accionar. Bien, y por último vamos a ver el performance. ¿Qué es el performance? El performance es muy... ¿Por qué? Porque en el teatro hay una convención de un tiempo que no es real, un tiempo de ficción, ¿sí? Romeo y Julieta, estamos en Verona, sí estamos en Verona, pero en el performance no. Estamos en la calle, estamos en la calle, estamos en la banqueta, estamos en la banqueta. El lugar es real, no hay una ficción del espacio, ¿sí? No hay un guión, no hay un personaje. En un performance soy yo, Areli, realizando una acción. Esto es importante, es real. Si vemos, por ejemplo, pongo el ejemplo otra vez de Shakespeare, si se toman un veneno, pues el veneno es de mentiritas, no se van a morir, ¿sí? Pero en un performance, si el performancero se corta, ¿sí? El corte es real, le va a salir sangre real, ¿sí? Las acciones son completamente reales. Y los performances parecieran no tener sentido, pero van generando un sentido, ¿ok? Nuevamente viene esta parte ritual y purificadora. Y no es exclusivamente para los actores. Cualquier persona, cualquier artista ha hecho performance y quiere hacerlo. Bien, aquí hay otros ejemplos. Les decía, no imita, es real. Si se cortan de veras. Es único y efímero. Y aquí sí es completamente efímero. En el teatro podemos ir a ver la misma obra 3 veces, ¿sí? Y puede variar en cada día, pero al final de cuentas sabemos en qué va a acabar. Siempre va a ser lo mismo. Pero aquí no. Aquí incluso pueden hacer el mismo performance, pero puede cambiar por completo, ¿sí? Porque las circunstancias son diferentes, porque el lugar es diferente. Incluso pudiese no haber público. Yo puedo hacer un performance ahorita y nadie se enteró. ¿Qué hace el performance? Les voy a poner algunos ejemplos para que quede mejor entendido. Bien, hay una obra de teatro, un performance que se llama Tiempo, y se hizo en el Museo de Exteresa en el IMBA, lo hizo Omar González. Y era poner en el museo un cubo grande de hielo y lo puso ahí hasta que se derritiera. Esa era su performance, tiempo. Ver conforme pasa el tiempo cómo se va derritiendo el hielo. Puede que no tenga sentido para nosotros, pero para el autor era muy importante verlo, ¿sí? Y cada quien lectura diferente, ¿sí? Y eso depende de las ideas del pensamiento, de la crítica del otro. No hay ningún error o ninguna asertividad. Cada quien interpreta lo que está viendo como quiere. Y bueno, este de Tiempo lo retomó un escultor jalapeño, Cristian Valencia. Y esto que estamos viendo, esta imagen que les puse aquí, eso es mismo un performance parecido que se hizo en Jalapa. Pero ¿qué creen que hizo este chico? En los cubos de las personas que han sido asesinadas en Veracruz. Y las colocó los hielos, esa era su forma de expresar lo que sentía. Y cada quien le puede dar la interpretación. ¿Qué pasa con el hielo? Las cosas se enfrían, pero al mismo tiempo yo sé que ahí está, que ese archivo ahí está, aunque ya no esté abierto, ¿sí? Que al final las cosas se derriten, que todo sale a la luz. Cada quien le daba la interpretación, los bloques de hielo con la foto y la interpretación que las personas quisieran darle. Bien, vamos a hablar del body art. El body art pertenece al perfume. Y aquí el cuerpo, nuestro cuerpecito, es el mensaje. Y en este tipo de arte se ocupa todo lo que hay. Los fluidos, la sangre, las lágrimas, la saliva, todo, ¿sí? Hay una onda con el dolor, pero es un dolor de ritual para purificarse, ¿sí? No busca decir nada, busca hacer sentir. Esto es bien, bien importante.
¿sí? No es me corto nada más para que vean cómo me corto, no, hay una razón de ser en cada cortada, ¿ok? Bien, un ejemplo de body art es Gina Pan. Aquí les muestro alguno de sus performances. Y ella decía que cada vez que se hacía una cortada para su performance, era como si renaciera. ¿Por qué? Porque su cuerpo era diferente. Con esa cicatriz ahora era un cuerpo nuevo. Y aquí, por ejemplo, está el de la escalera, que su performance era subir y bajar una escalera, que en lugar de tener el escaloncito, era una navaja. Entonces se iba cortando, ¿sí? En este, donde se hacía una cruz en el vientre, en el ombligo. Y este, que es la Rose, que se iba haciendo pequeñas incisiones como si fueran eh, las espinas de la flor. Ella es Gina Pan y sus performances eran muy introspectivos. Incluso fue muy, muy criticada, pero esto recuerden que era para ella, era su forma de expresarse, ¿sale? Es más, no es como, ay, llego y me corto y ya. No, había todo un proceso, ¿sí? De concientización, de concentración, para que ella hiciera estas cosas. Les voy a poner unos últimos ejemplos de otros performances. Ella es Elvira Santamaría. Fíjense, este performer que estamos viendo, ella trabaja mucho con flores y lo que hacía es que se puso muchas flores en todo su cuerpo y empezó a caminar. Y a caminar por todos lados, pues todos la veían muy raro. Llegó un momento en que pues se puso a regalar las flores. Y esa era su performance, llenarse de flores, caminar por la ciudad y a ver qué pasa. Y sabía cuándo iba a terminar, cuando se quitara todas las flores. Aquí hay otro, les decía que ella trabaja por flores. Ella mide por flores los lugares a los que va. Entonces ponía una florecita, se acostaba y ponía otra. Y así, a ver qué pasa, cuántas flores hay. Y su performance acabe cuando ella decida terminarlo. Aquí, por ejemplo, le agarró la lluvia. Hay un video de este performance que lo ha hecho en muchos lugares. Le empieza a llover y ella sigue con su performance, porque es para ella, no es para alguien más. Aquí les puse Esther Ferrer, se me va a acabar el tiempo, ya no se los voy a poder explicar, pero aquí vienen algunos enlaces a estos performances. Bartolomé Ferrer, aquí les puse otro. Lorena Wolfer, mexicana, que ella habla mucho sobre los feminicidios, sobre la violencia de la mujer. Ojalá puedan darle clic en el enlace o ver sus videos. Bien, chicos, espero que se hayan entendido estas tres tendencias del teatro, ¿sí? El último, recuerden el performance, que es tiempo real, un hecho real, ¿sí? En el teatro pobre y con el teatro de la crueldad no es real, sigue siendo ficción. En el performance sí es real. Bien, por hoy sería todo, chicos. Ya saben que si tienen alguna duda sobre lo que estamos viendo, escríbanme y nos conectamos por Zoom para, pues, ahondar un poquito en el tema. Que tengan un excelente día y no se les olvide enviar su cuadro comparativo. Nos vemos, chicos.